Esto es como una autoterapia, más o menos, donde tú dices, espérate, ya entiendo por qué me pongo nervioso cuando pego una plata y se me cayó el 10%. Ah, ya entiendo por qué cuando me gano todo lo que puedo y que Gaby me dijo que lo dejara puesto en la cuenta, fui y me lo gasté en una cartera cara. Ah, pero es que era lo que yo veía todo el tiempo. Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy nos acompaña una personalidad extraordinaria del mundo hispano en Estados Unidos, Alberto Sardiñas, conocido no solo como un carismático locutor y conductor en Amor 107.5 FM y el News Café, sino también como un motivador inalcanzable y autor inspirador. Su nuevo libro, El sí detrás de un no, es testimonio de cómo superar el rechazo y alcanzar los sueños. Alberto, bienvenido y gracias por compartir tus secretos del éxito con nosotros. Oye, Gaby, gracias por la invitación. Felicidades por este podcast que sé que le está yendo espectacular y todo lo mejor para ti en el nuevo año y para toda tu gente que te sigue. Muchas gracias. Alberto, tu trayectoria es verdaderamente una inspiración. ¿En qué momento consideras que fue el punto de partida para tu exitosa carrera en los medios de comunicación? Yo creo que hubo muchos puntos de partida, porque hubo el punto de partida cuando estaba medio perdido en la época de middle school y high school, tratando de decidir qué quería hacer con mi vida en medio de estar enfrentando el bullying, que fue una cosa con la que tuve que vivir muchísimos años. Y entonces empezaba yo a decir, bueno, ¿sigo el camino de mi familia o sigo el camino de lo que mi corazón me dice? Yo vengo de una familia donde por ambos lados de la familia todo el mundo se ha dedicado al mundo de los negocios. Es pura casualidad que venía ese background de mi papá y el background de mi mamá también. Y de pronto yo dije, bueno, pues lo que yo tengo que estudiar es administración. Pero empiezo a ver como esta cosa que me llamaba de los medios. Además de eso, mi papá en su época de la universidad había tenido un programa de radio y me mostró un día las grabaciones, pero él nunca siguió esa carrera. Yo dije, espérate, a mí esto me gusta. A mí me gusta la radio, a mí me gusta la tele. Y de pronto, como hacia el final de high school, digo, no, ¿sabes qué? Lo mío es los medios de comunicación. Pero a la misma vez, ¿tú sabes qué me pasó, Gaby? Que yo caí en cuenta con el pasar de los años y yendo mucho a terapia también, porque también he tenido que hacerlo y me ha servido mucho, que de alguna manera mi entrada a los medios de comunicación también era como una manera, y de esto hablo en el libro, de demostrarle a los bullies que yo sí era importante y que yo sí valía. Entonces, de un momento a otro, yo vuelto y Mm. digo, espérate, yo no solamente me lo estoy demostrando a mí, es como un mensaje que yo le estaba mandando. Ya esto pasó hace rato y me alegro que fue el camino por el que me fui. Pero si tú me preguntas por dónde empezó esto de los medios, yo siento que fue cuando a mí me hicieron sentir muy chiquitico y yo dije, yo me voy a sentir grande y te voy a demostrar que yo soy grande. Wow, y sabes que eso es algo comprobado, ¿no? Si estudiamos psicología, cuando algo fuerte nos pasa, es como que un momento que pues se considera ese momento en que tomas una decisión y puede ser a nivel subconsciente, no es que tú la dices de niño, esta es mi decisión, pero es como una forma de querer compensar algo que nos faltó y de ahí nos convertimos y generalmente cuando se transforma en algo bueno, ¿no? Que es lo ideal, uno se da cuenta, la raíz de donde viene fue algo como de un momento difícil o algo doloroso, pero lo usamos, lo transformamos para crear algo, pero a veces nos damos cuenta que es una forma de compensar algo. Entonces es muy interesante porque creo que todos podemos pensar cuál fue ese momento en nuestras vidas, nuestra niñez, donde nos pasó algo, tomamos ciertas decisiones y hoy las vemos reflejadas y materializadas. ¿No? Bueno, felicidades por ese nuevo libro. Me encanta el título, que es El sí detrás de un no. Es un título muy poderoso, muy original. ¿Y cómo es eso que has convertido el rechazo en tu mejor amigo? ¿Es por simplemente ver lo mejor de esas experiencias o cómo dirías que has transformado lo que es el rechazo, que es algo tan negativo para la mayoría? Mira, yo creo que definitivamente cuando uno va pasando por cosas en la vida, uno se da cuenta que es muy raro cuando las cosas no salen a la primera vez. Es muy raro cuando encuentras la pareja ideal a la primera vez. Es muy raro que, ¿me entiendes? Que tu primer intento de jugar fútbol te haya ido bien. Es muy raro en el mundo al que tú perteneces que la primera vez que inviertes en ese momento la pegues del techo. O sea, que todo requiere como un proceso donde vas aprendiendo, pero ese proceso de aprender es un proceso doloroso porque incluye también el tema del rechazo. O sea, eso quiere decir, nos van a decir que no, vamos a perder plata, nos van a romper el corazón, pero yo creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de entender el rechazo como parte del proceso, entonces ahí no nos rendimos tan fácil,
lo volvemos a intentar y entendemos que el proceso va a llevar momentos en los que nos van a decir que no. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo quería pasar de la radio a la televisión, yo empecé a ser invitado de programas de televisión. Iba para acá, iba para allá. Y Alberto, qué buen colaborador es y qué bueno hablando de temas de motivación, etcétera. Pero resulta ser que de ese momento que yo empecé a buscar la televisión hasta el momento en el que inventamos el News Café, que esto lo cuento con detalle en el libro también, que es el programa que yo conduzco hace 6 años y medio más o menos en Univision en Miami, tomó 10 años. Tomó 10 años, Gaby. Y yo no sé cómo es que no me rendí, pero de pronto empiezo a decir, espérate, claro que sé por qué no me rendí. Porque número uno, era lo que quería. Porque número dos, sentía que no había alternativa, sino que mi única alternativa era el éxito. Y Mm, número tres, como el proceso de lograr lo que quería me gustaba, me disfrutaba el proceso, entonces yo lo seguía haciendo. Y además lo hice como de una manera controlada, Gaby, que es lo importante. Hay gente a la que yo respeto mucho que dicen, hoy me voy de la radio, no vuelvo a abrir un micrófono de la radio porque yo quiero buscar la televisión y solo me voy a dedicar a eso y no importa qué pase. No, yo lo hice controladamente, organizadamente y tratando de mantener lo que tenía agregando algo nuevo. Pero el proceso, desde que yo dije, yo quiero estar en la televisión, hasta que logré conducir un programa de televisión, fueron 10 años de tocar puertas, de pedirle a la gente que me dieran unos minutos, de decirle a la gente, oye, ¿será que puedo hablar contigo para que contarte un poquito de lo que yo quiero hacer? Sí, cómo no, sí, cómo no. Y mucha gente me abrió las puertas para conversar conmigo, pero no para necesariamente darme la oportunidad. Hasta que de pronto yo mm, dije, ¿sabes qué? Espérate un momento. Hay mucha gente a la que yo estoy tocando la puerta que no me conoce, que dicen, ah, sí, este es el muchachito de la radio que lleva mucho tiempo ahí, déjame atenderlo por cumplir con él. Pero resulta ser que yo me di cuenta que había una persona dentro de mi círculo directo, que era mi jefa de la radio, que se había convertido en la jefa de la televisión también local en Miami, a la que yo le dije, oye, ¿y qué te parece si hacemos esto juntos? Y allí mm. se convirtió en una idea que yo pude desarrollar desde el principio y allí es donde llegó la lección, que comparto también en el libro, de que cuando nadie te da la oportunidad, créala tú. Mm, Y a partir de allí es que en medio de rechazo, tras rechazo y tras rechazo, se dio lo de la televisión. Y de esa manera, gracias a Dios, wow. se han logrado una serie de cosas en mi vida. Qué interesante saber eso porque, o sea, nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Y quizá algunas personas no saben, pero tú me has entrevistado en el News Café y yo siempre he estado como al otro lado de la entrevista, pero nunca había tenido la oportunidad como que de conocer más de ti, por eso me parece tan chévere que estés sacando este libro, porque a veces vemos a personas como tú en la televisión y jamás podemos imaginar por todo lo que han tenido que pasar. Y lo último que se me ocurre es que les han dicho tantas veces no. ¿No? Pareciera lo contrario, como que mira, esta persona está ahí, le va súper chévere en este canal, pero qué importante porque quizá nos escuchan muchas personas desanimadas de diferentes industrias y se quieren rendir, ¿no? Y es tan poderoso lo que dices que si tú no ves esa oportunidad que estás buscando, tú tienes el poder de crearla, de materializarla, manifestarla, armarla, inventarte algo si no existe, eso es así tal cual, ¿no? Y es algo también que me pasó a mí en mi industria cuando yo estuve en Wall Street con toda esta gente americana, yo me di cuenta, no hay mujeres, no hay latinos, o sea, no hay un latino Wall Street, pero entonces voy a quedarme esperando aquí a que alguien se le ocurra o yo voy a tomar acción y voy a armar algo. Exactamente. Y de eso se trata, ¿no? Definitivamente. Y de entender que las grandes cosas que nosotros vemos en el mundo tiene que ver con la iniciativa de personas en las que en algún momento todo el mundo los consideró locos, ridículos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Pero de pronto alguien los tomó en serio y Sí. empezaron a hacer ese trabajito de hormiguita, ¿no? Tú sabes que definitivamente hay cosas que sirven como analogía y es que, por ejemplo, un árbol de bambú es un árbol que empieza echando raíces un montón de años antes de que tú veas la parte de afuera. Y es precisamente lo que yo siento que ha pasado en mi caso y que puede pasar en el caso de una persona que está allá afuera, que es parte de tu comunidad, que dice, ay, este trabajito ya me tiene harto, este chequecito que no me alcanza ya me tiene harto. ¿Cómo hago para encontrar un nuevo camino? Ese camino no va a salir de un día para otro. Pero si nosotros empezamos a dar pasos firmes todos los días en función de lo que queremos lograr, vamos a encontrar, número uno, que las puertas se van abriendo, o número dos, que la puerta era incluso distinta a la puerta que queríamos abrir, pero a raíz de estarlo intentando, aparece la puerta correcta. Sí, y a raíz de un no, a veces ese no es lo mejor que te puede pasar, porque hay muchas cosas que yo digo, wow, si eso hubiera sido un sí,
jamás hubiera logrado las otras cosas porque me hubiera quedado con eso. Entonces yo creo que todo está diseñado, o sea, todo está sucediendo, estamos siendo guiados hacia un camino, solo tenemos que estar bien claros con lo que deseamos y seguir tomando acciones correspondientes. Alberto, has fundado también varias empresas. ¿Cuáles son las lecciones más valiosas que has aprendido sobre el emprendimiento en el ámbito de los medios? Fíjate, sabes que una de las cosas que yo más he aprendido tiene que ver con la parte de la marca personal, con lo de las redes sociales, que se ha convertido en algo tan importante, con el mundo digital, es de alguna forma una democratización del Mm, acceso a un público. Y sí, esa es una democratización a la que todos tenemos acceso, incluso sin costo, haciendo las cosas bien. sí. Entonces, yo he aprendido que hay un valor grandísimo en la marca personal de cada uno. Y a lo mejor alguien dirá, pero ven acá, si yo lo que hago es, bueno, yo trabajo de gerente en un banco. Tú tienes una marca personal trabajando de gerente en un banco. Sí, pero es que lo que yo hago son deliveries. Espérate, tú puedes crear una marca personal a través de los deliveries que tú haces. Entonces, una de las cosas que más he aprendido es a capitalizar la marca personal. No solamente he tenido la oportunidad de crear empresas, sino que hemos podido crear empresas que tienen que ver con mi marca personal, que han entrado en el mundo del publishing, que han entrado en el mundo del speaking, que han entrado en el mundo de los marketing funnels, de los embudos de mercadeo, con lo que nos ha ido también súper chévere en diferentes momentos. Pero además de eso, hemos trabajado cosas como podcast, o sea, he estado muy metido en el mundo del contenido como tal, pero también me he atrevido a hacer cosas que son cosas de las que mucha gente, digamos, no me asocian con eso, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con inversiones en bienes raíces, por ejemplo, que es un área súper fascinante. Entonces, la marca personal, evidentemente, va por el camino en el que te sientas, número uno, más fuerte, y número dos, en el camino donde te quieres hacer conocido. Entonces, por ejemplo, yo sí, tengo una empresa que está dedicada a algo que tiene que ver con bienes raíces, pero no es por lo que yo me quiero dar a conocer, pero es una decisión financiera que ha sido acertada, como las que tú le enseñas a la gente a tomar también en tu comunidad. Pero entonces yo creo que del tema empresarial, número uno, marca personal. Y número dos, que manejando el tiempo, una persona con un trabajo full time como yo, porque yo soy un empleado a tiempo completo, todavía puede ser empresarial sin que le genere un conflicto, sin que tenga que pasar 2 horas nada más durmiendo en la noche. Organizándote, es posible hacerlo. Sí, definitivamente es posible. Siempre van a existir las excusas, las razones por qué postergar algo, por qué no hacerlo, eso sobra, ¿no? Pero también siempre van a existir esas razones, por qué debo hacerlo, qué me inspira, qué quiero lograr, en qué me quiero convertir. Y siempre, todos los días tenemos la decisión de enfocarnos en las excusas o en las razones. Entonces, nosotros motivamos que las personas de verdad piensen en esas razones para que se inspiren, tengan un propósito y no se queden en esta mentalidad de, ay, no va a funcionar, ay, para después, porque esa mentalidad no nos lleva a ninguna parte, ¿no? ¿Qué consejo les darías a nuestros emprendedores hispanos que enfrentan barreras culturales? Por ejemplo, en Estados Unidos quizás se bloquean porque no han tenido la educación adecuada, no conocen a las personas, no tienen los mentores o no hablan el idioma, tantos bloqueos que puede experimentar. Mira, hay una parte del libro, dentro de las 5 claves para superar el rechazo. Yo hablo de una que se llama acumula horas de vuelo. Y acumular horas de vuelo tiene que ver con desarrollar la experiencia y prepararse también para cada una de las cosas que uno quiere hacer. Tú sabes, Gaby, cómo yo descubrí dónde estaba acumulando horas de vuelo. Yo para escribir este libro me metí en mi cuenta de Amazon. Me metí en mi cuenta de Amazon y empecé a echar para atrás. Y Amazon te deja irte al año que sea, al año 2003, al año 2000, bueno, y yo empecé a comprar en Amazon, imagínate, cuando yo todavía vivía en Venezuela. Y resulta Wow. ser, que esto lo comento precisamente en el libro, que empecé a darme cuenta de que dependiendo de la etapa en la que estaba en mi vida, había una época en la que Amazon era principalmente libros y CDs, que era como el principio de ellos, yo había empezado a pedir libros relacionados con lo que yo quería lograr en ese momento. Desde el momento en el que empecé a pedir libros desde Venezuela para tomar el examen del GMAT, que lo necesitaba en ese momento para entrar al MBA, que fue la razón por la que vine para acá, para Estados Unidos. Más adelante empecé a pedir libros que tenían que ver con el tema de la radio. Había un momento en el que yo quería que mi show fuera nacional y empecé a pedir libros que tenían que ver con radio syndication, que es lo que es distribuir un programa de radio
a nivel nacional. Y cada cosa que empecé a encontrar, dije, wow, esto me recuerda a una época de mi vida y me recuerda a lo que empecé a hacer para prepararme. La preparación no es solamente un libro, necesitamos conversar con gente. Hoy en día consumimos contenido en las redes sociales, pero lo más importante que yo le digo a una persona que en este momento está pasando por decir, Dios mío, es que no hablo el idioma, es que para conseguir este trabajo hay que hablar mejor inglés, es que para conseguir este trabajo tengo que sacar un certificado, es que le metan horas de vuelo al asunto. O sea, Mm. al fin y al cabo, ¿con quién estás compitiendo a la hora de aplicar un trabajo, a la hora de tratar de ser el franchisee de una compañía, a la hora de invertir en cualquier cosa? Estás compitiendo con otra gente que va a estar peleando también por esa misma oportunidad. O sea, si tú quieres ser el restaurante de sándwiches de la esquina que más vende, tú vas a tener que competir con otro que está a 2 cuadras o a 1 cuadra, que también está haciendo un esfuerzo por ser el mejor restaurante de sándwiches de la zona. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Preparación, preparación, preparación y entender que si nosotros logramos, mira, reducir un 25% ese tiempo en el que estamos haciendo cualquier bobería. Y nosotros decimos, yo te estoy diciendo que reduzcas a cero el tiempo de descansar, de relajarte, de ver una serie, de ver una película. Pero quítale un 25% a eso y pónselo a prepararte. En eso que tú sabes, porque todos sabemos de qué pata cojeamos. Y en Ujú. ese momento, tú vas a empezar a ver el progreso y el progreso te motiva a lograr un poco más, a lograr un poco más y a llegar mucho más cerca de esa oportunidad por la que tú pensaste que nadie te iba a prestar atención. Sí, porque es muy cierto que perdemos mucho tiempo en el día a día, o sea, eso es un hecho, ¿no? De que siempre pasamos un tiempo, bueno, varía para cada persona, pero que no se hace nada productivo, que uno está ahí haciendo cualquier cosa que no suma, entonces sí, simplemente podemos ser más disciplinados con eso y ponerlo en algo que de verdad nos va a funcionar. Podemos ver grandes cambios, como dices. Alberto, en tu libro compartes 5 claves para superar el rechazo. ¿Puedes explicarnos un poco cómo algunas de estas claves pueden aplicarse al mundo de las inversiones y los negocios? Mira, yo creo que hay claves que parecen como bien emotivas, que pueden lograr grandes cosas en el mundo más racional, en el mundo de la inversión, de los números, etcétera. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo empecé a escribir este libro, yo me di cuenta de que para superar el rechazo en esta vida, lo primero que tenemos que hacer, y esa es la clave número uno, es descubrir nuestra propia historia. ¿Qué quiere decir eso? Saber de dónde caramba venimos, entender de verdad quién era nuestro papá, quién era nuestra mamá, pero desde el punto de vista histórico. Mm, Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tú empiezas a ver de dónde vienes, uno entiende de qué parte vienen las debilidades y de qué parte es que vienen los intentos que uno hace, o las pasiones, o las cosas que nos gustan, o lo que no nos gusta. Entonces yo pasé un rato conversando, te lo juro que esto no fue una cosa de pasé semanas, ni te voy a meter un cuento de que pasó un montón de tiempo, no, pero yo puse a mi papá y a mi tía, ellos son 2 hermanos, a que me contaran cómo ellos habían salido de Cuba para Venezuela, que fue, que es el lado de mi papá. Luego mi mamá ya falleció hace muchos años, pero me puse en el teléfono con mi tío y con mi tía, que son 2 hermanos que quedan vivos, digamos, para que me contaran cómo fue la salida de mi abuela de Ucrania, la salida de mi abuelo de Rumania para Colombia, porque es toda una mezcla wow. de mi familia. Y empecé a descubrir que, por ejemplo, en mi familia no ha habido por mucho tiempo 2 generaciones que vivan en el mismo lugar. O sea, imagínate qué poderoso es eso, que yo vengo de una familia que lo que hacía era migrar y migrar y migrar y migrar. Y ahí estoy yo migrando de nuevo. Entonces, empiezo a darme cuenta de cómo esas cosas me afectan a mí, llevándolo al mundo de las inversiones. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? Tu tolerancia al riesgo muy probablemente viene de esa historia familiar donde tuviste que tu papá se gastaba la plata en lo que no debía, que no los dejaban de llamar los cobradores de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo le pides tú a una persona que lo que ha visto, por ejemplo, son deudas toda su vida, que nunca procese eso, que le tenga terror al tema de las deudas y que tenga tolerancia al riesgo para dejar una plata ahí 2 años? ¿Me explico? Mm, Entonces, sí. cuando uno empieza a unir una cosa con la otra, uno por lo menos empieza a concientizar. Esto es como una autoterapia, más o menos, donde tú dices, espérate, ya entiendo por qué me pongo nervioso cuando pego una plata y se me cayó el 10%. Ah, ya entiendo por qué cuando me gano todo lo que puedo y que Gaby me dijo que lo dejara puesto en la cuenta, fui y me lo gasté en una cartera cara. Ah, pero es que era lo que yo veía todo el tiempo. Entonces, Ujú. digamos, hay 5 partes de todo esto, pero yo pienso que si somos capaces de descubrir nuestra propia historia
y de entender de dónde venimos, se explican tantas cosas buenas y malas que uno hace y que uno tiene, que empieza uno a tener un poquito más de claridad respecto a cómo dar el próximo paso en su vida. No, así es. O sea, qué poderoso estudiarnos, ¿no? Y no solo a nosotros mismos, sino de dónde venimos para poder encontrar esos patrones y poder identificar, o sea, cuál es la raíz de este comportamiento, ¿no? Eso es muy interesante cuando hacemos ese trabajo interior que definitivamente lo recomiendo también. Y finalmente, Alberto, el gran Don Francisco escribió el prólogo de tu libro y destacó tu pasión por las comunicaciones y tu habilidad para equilibrar tu vida personal y profesional. ¿Qué significó esto para ti? La leyenda, ¿no? En la televisión que haya escrito tu prólogo y cuál crees que ha sido el secreto detrás de tu éxito. Mira, para mí fue un honor que don Francisco me hiciera el prólogo. Ahora, jamás podría yo meterte la mentira que a lo mejor otra gente está dispuesta a hacer diciéndote, es que le conté o se enteró que yo estaba escribiendo un libro y entonces él vino y me lo ofreció. No, compadre, se lo pedí. Me explico. Y la razón por Claro. la que explico esto es porque de eso se ha tratado mi vida hasta ahora y yo espero que Dios mediante, pues yo tenga muchos años para seguir en esta lucha de conseguir diferentes cosas. Pero esto provino de que yo le dije, a raíz de una relación que ya tenemos de muchos años, le dije, Mario, me da pena molestarte con esto, pero considera la posibilidad, estoy escribiendo este libro, me gustaría escribir el prólogo, e inmediatamente me dijo que sí, por la Wow. relación y porque es un tipo sumamente generoso. O sea, es una persona que hace muchos años conozco y que por diferentes cosas la vida nos ha unido en diferentes momentos y sobre todo con lo que él ha sido generoso, es muy grande para mí porque ha sido muy generoso con su atención y su tiempo. Es una persona que me ha Mm. escuchado, que me ha entendido, que le he contado momentos de dilemas relacionados con mi trabajo para que me ayude a tomar decisiones. Entonces, definitivamente estoy muy agradecido. Y yo siento que él y yo, de alguna manera, hacemos clic en el hecho de que nos apasiona lo que hacemos, que son las comunicaciones, número uno. Y número dos, no nos damos por vencidos. Y esto es una cosa que a mí me encanta. Hay un capítulo en el que yo hablo acerca de una conversación que yo tuve con él, donde yo lo felicitaba porque vi el show nuevo que él tenía. Él se había ido, digamos, había terminado Sábado Gigante, se había ido a Telemundo en ese momento o un tiempo después, y de pronto en una cena que tuvimos le digo, oye, Mario, vi el programa del domingo y me encantó por esto, por esto, por esto y por esto. Y de pronto me dice, muchas gracias, Alberto, pero pudo haber quedado mejor. Y de pronto Wow. yo oigo a este hombre que tiene récord Guinness del show más longevo en la historia de la televisión, Literal. 80 años de edad, 50 y pico de años, prácticamente 60 en las comunicaciones, que me haya dicho a mí, pudo haber quedado mejor. Eso me Mm. hizo clic inmediatamente y me di cuenta de que siempre hay una posibilidad de hacer las cosas mejor. Y lo único que yo he estado haciendo desde que empecé en esto y en general en mi vida, porque él habla también del tema del equilibrio, donde gracias a Dios cuento con una esposa maravillosa, una hija increíble, pero lo único que he estado haciendo es preguntarme cómo lo puedo hacer un poquito mejor y te diría que ese es el secreto de las cosas que he logrado hasta ahora. Wow, no, qué poderoso tener esa mentalidad, como que siempre estar buscando en cómo puedo mejorar, cómo puedo ajustar algo para llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Nunca conformarnos, nunca ser mediocres, ¿no? Nunca decir así nomás, sino siempre estar empujando un nivel más alto. Eso me encanta, Alberto, con eso me quedo. Muchas gracias, de verdad, por haber compartido este espacio con nosotros. No sé si tienes algunas palabras finales o algo más que quieras compartir para cerrar. Darte las gracias a ti, Gaby, y a tu equipo por esta conversación, felicitarte por lo que haces, por tu podcast, por toda tu comunidad que es muy activa, por todo lo que has logrado, no solamente como profesional, sino como mujer en un mundo primordialmente de hombres y cuántas puertas estás abriendo y cuántos techos de vidrio estás rompiendo a través de lo que haces. Así que te felicito por eso y por supuesto invitar a la gente a que le echen un ojito al libro. Lo pueden ver en el sí detrás de un no.com, allí los lleva a los diferentes lugares o si tienen su aplicación de Amazon, buscan Alberto Sardiñas o el sí detrás de un no y ahí pueden, por supuesto, ver todos los detalles y ojalá pues tener en su casa una copia del libro. Así que gracias por la oportunidad, todo el éxito del mundo y un gran abrazo para ti, Gaby.
Buenísimo, gracias a ti. Me apunto a ese libro entonces. Si les gustó el episodio, gracias por acompañarnos. Asegúrense en compartirlo con alguien que les pueda ayudar, todos estos tips y lecciones que compartimos con ustedes. Y no olviden que cada martes tenemos un nuevo episodio en Los Secretos del Éxito con Gaby Bostrom. Hasta la próxima.